Buenos días. Muchas bendiciones, mis hermanos aquí presentes y también los que se conectan con nosotros a través de YouTube o a través del Facebook. Es una bendición poder venir a la casa de Dios o con los que están a través de la pantalla, conectarnos, separando este tiempo para bendecir el nombre del Señor. Así que bienvenidos a este tiempo de culto a Dios. Amén. Un ambiente hermoso aquí en la casa, una presencia muy linda. Hoy es día de salvación. Es día de salvación. El Señor nos ha estado ministrando tanto a nosotros, la iglesia, como a los no creyentes que pudieran estar conectados con nosotros en este momento. Y le hacemos extensiva la invitación. Es el día de salvación, es el momento correcto, el momento indicado para levantar las manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Qué bueno es Dios, y me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a entrar de una vez en materia. Estamos compartiendo en estos días la serie Testigo. Y el domingo pasado estuve hablando del testigo. Nosotros dividimos esta palabra en tres, buscando una manera de hacerla más pegajosa, de manera que se quede con nosotros. Y al separarlas nos salió casi en inglés ahí, ¿verdad? Nos salieron tres palabras en inglés, aunque el título está en español. Pero la semana pasada estuve hablando de lo que correspondería, si lo dijéramos en inglés, esa parte, a la I, que es I, ¿verdad? Yo, el testigo. Y hablamos de que somos testigos. Hoy quiero hablar del testimonio, del mensaje. Y aquí test, aunque significa en inglés prueba, examen, aquí estamos abreviando el testimonio, el mensaje, pero que también de alguna forma seremos probados para dar nuestro testimonio y al dar nuestro testimonio. Bendito sea Dios. Así que hoy voy a hablar del mensaje, ya que recibimos un mandato, fuimos hechos testigos y se nos entregó un mensaje que compartir. En Marcos 16, 15 y 16, Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le dijo: predicad el evangelio. Y yo me voy a enfocar en esa parte. Voy a dejar la parte del principio donde dice id para la semana que viene, para la próxima vez que predique. Pero hoy quiero enfocarme en esto. Jesús, quien comisionó, quien envió a los discípulos, a los testigos, a nosotros, la iglesia, le da el mensaje que han de pregonar, que anunciar. Prediquen ¿qué? El evangelio. Prediquen el evangelio. Fue muy claro y muy específico sobre qué era lo que nosotros teníamos que compartir. Este es el mensaje que Jesucristo nos mandó a predicar, el evangelio del reino. La palabra evangelio es una palabra que nos viene del latín evangelium. Y esa palabra del latín proviene del griego evangelio o evangelio. Y es una palabra compuesta de dos palabras, E y V corta, V. Significa bien o bueno. Bien o bueno o buena. Y helio significa o viene de ángelo o angelio. De bueno, bien. Y angelio viene de ángeles
Un ángel, ¿qué es? Un mensajero. Entonces la palabra evangelio significa buena nueva, buen mensaje, buena noticia. Eso es evangelio, el buen mensaje, la buena noticia. Y esta palabra se usaba en la antigüedad no solamente en el lenguaje cristiano o religioso, sino que esta palabra era una palabra común. El evangelio se aplicaba, o la palabra evangelio se aplicaba a un buen mensaje, a una buena noticia, a una buena nueva. Entonces Jesús, para ser bien específico y para no dar lugar a errores, les dice: vayan y prediquen el evangelio del reino. Las buenas nuevas del reino. No cualquier buena nueva, no cualquier noticia buena o agradable solamente al oído, sino el buen mensaje del reino. Y en eso consistió la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y en eso consiste la predicación nuestra, la predicación de la iglesia, en anunciar las buenas nuevas del reino. No es cualquier palabra, no es cualquier noticia, sino el evangelio del reino. Todas, y tenemos acá que en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos, Jesús dice el evangelio del reino, y los cristianos decían el evangelio de Jesucristo. Esas son las expresiones que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de las promesas. Esas son las expresiones que usan los escritores del Nuevo Testamento cada vez que van a hablar del evangelio del reino, para que no haya confusión, las buenas nuevas del evangelio del reino. Y todas esas expresiones significan lo mismo, se refieren a lo mismo: las buenas nuevas del reino, que es redención y vida eterna mediante el sacrificio de Cristo para los que creen. Esto es el evangelio: redención y vida eterna a través de Cristo para los que creen. Ese es el mensaje del evangelio: salvación, redención a través de Cristo para los que creen. Así que no hay otro evangelio, no hay otro mensaje que la iglesia pueda o deba predicar que resulte en salvación y en vida. El evangelio o el mensaje del evangelio tiene como objetivo producir arrepentimiento. Producir arrepentimiento. Y la llenura del Espíritu Santo que Jesús promete a los discípulos, a la iglesia, cuando le dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Esa llenura lo que hace es capacitar a la iglesia, capacitar a los cristianos para compartir el mensaje del evangelio del reino con la autoridad que Cristo lo hizo. Y esto fue lo que ellos hicieron: compartir ese mensaje transformador desde que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y oiga lo que ocurre cuando desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y son todos llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar del evangelio del reino en diferentes idiomas. Y Pedro, junto con los apóstoles, se pone sobre sus pies y comienza a dirigirse a toda la multitud que estaba en ese lugar. Y dice Hechos, capítulo 2, del 36 al 42. Al oír esto, ¿al oír qué? El evangelio, lo que Pedro comenzó a hablar, conmovidos profundamente. O sea, al oír la predicación fueron compungidos. Algo dentro de ellos se estremeció cuando oyeron la predicación del evangelio. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo:
arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Los que habían recibido su palabra, los que recibieron el mensaje, el evangelio, y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Qué interesante que Pedro, cuando llega el Espíritu Santo y recibe esa autoridad, ese poder, comienza a hablarle del evangelio de Jesucristo, la buena nueva del reino. Y mientras él hace esto, ocurre algo entre los oyentes. Los que están oyendo el mensaje de salvación, saturado por el Espíritu Santo, una palabra declarada en la autoridad de Jesús, sus corazones comienzan a arder. Algo dentro de ellos comienza a ser inquietado. Y dice que fueron conmovidos. Usted sabe cuando usted recibe una palabra, una noticia, una información que le conmueve, que lo toca, que lo mueve a la acción, que lo hace reflexionar. Eso fue lo que pasó cuando Pedro comenzó a compartir el evangelio. Y este es el poder que tiene el evangelio de Dios. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando escuchamos el evangelio, la buena nueva de salvación, el llamado al arrepentimiento, algo dentro de nosotros es conmovido si escuchamos atentamente. Aleluya. Yo recuerdo cuando era un niño, se me enseñó que cuando estábamos en la iglesia y se estaba predicando, o cuando salíamos a evangelizar, a hablarle a la gente de Cristo, mientras la persona predicaba o hablaba, los demás teníamos que estar orando. Eso yo lo aprendí, que mientras se predicaba el evangelio, los demás oraban. Ahí en silencio, ahí tranquilito. ¿Para qué? Para que la palabra penetrara al corazón, penetrara la mente, para que la palabra tocara a la persona, para que el mensaje hiciera su efecto. Y a mí me parece que ocurría algo semejante el día de Pentecostés. Mientras Pedro daba su discurso, su mensaje, su predicación, mientras anunciaba el evangelio, a lo mejor la iglesia oraba a Dios. Y dice, esto es tremendo, mis hermanos, yo no sé qué le causa esto, pero a mí me emociona y como que a la vez me reta. Que mientras Pedro hablaba, los corazones de los oyentes eran impactados. Eran conmovidos. Y ese es el poder del evangelio en nuestra boca. Cuando abrimos nuestra boca para hablar de Jesucristo, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, el Espíritu Santo comienza a operar en la vida que escucha el mensaje. Aleluya. No es cualquier cosa el mensaje que nosotros hemos recibido. Ese mensaje es tan poderoso que puede transformar una vida. Puede cambiar a la persona más difícil. Ahora bien, este mensaje consiste en el llamado al arrepentimiento. Pudiéramos hablar, y de hecho la iglesia puede hablar muchos temas. Hay muchos temas que la iglesia puede hablar y que podemos enseñar y que podemos aconsejar y que podemos decir para que la gente viva mejor, para que la gente crezca, no solamente emocionalmente, sino también espiritualmente. Pero lo único que puede llevar la gente a la vida eterna es el mensaje de salvación. ¿Me entiende?
Lo único que va a producir un cambio profundo en el ser del oyente, del pecador, es el mensaje del evangelio. Es el llamado al arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no hay liberación, no hay perdón de pecados. Amigo que me escucha a través de las redes, es necesario arrepentirse. En eso consiste la predicación del evangelio, en llamar pecadores al arrepentimiento. Y yo sé que hay comezón de oír y que mucha gente quiere oír tantas cosas, menos que se le llame al arrepentimiento. Hoy es ofensivo llamar a alguien pecador. Y siempre lo ha sido, no es nuevo. Solo que a nosotros, a nuestra generación, nos toca verlo ahora. Pero esto es desde el principio, desde que comenzó la predicación del evangelio, la gente se alteraba, se molestaba cuando oía el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio confronta el pecado. El evangelio confronta. Y la religión organizada, y los gobernantes, y los pecadores no querían que oír el mensaje del evangelio, no querían oír el llamado al arrepentimiento, pero la iglesia insistentemente, por su compromiso de ser testigo, hablaba el mensaje a pesar de la oposición. ¿Y qué pasaba? Que mientras ellos hablaban el mensaje, por duro que estuvieran los corazones, el Espíritu Santo tomaba esos corazones, los sensibilizaba y la palabra penetraba y mucha gente aceptaba el mensaje de salvación. Bendito sea Dios. Hoy en muchos medios, en muchos ambientes se ha suavizado, se ha cambiado la predicación. Y hoy queremos decirle a la gente, mira, Jesús te ama y todo va a estar bien. Y eso puede ser. Que te ama es indiscutible, que nos ama es indiscutible, que todo va a estar bien, depende. Que todo va a estar bien, depende. No todos iremos al cielo. No todos seremos salvos. Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo. El que creyere será salvo. Creer es escuchar atentamente, aceptar el mensaje y entonces actuar o accionar en base a lo que hemos escuchado. Eso es creer. Y la respuesta al mensaje, si hemos creído, es que nos arrepentimos. Es que cambiamos de dirección. Es que decimos, yo no voy a seguir en la vida que llevaba. Óigame bien, cuando usted oye el mensaje del evangelio, algo dentro de usted se estremece. Pero no ocurre nada hasta que usted y yo no tomamos la decisión de arrepentirnos. Lo que vamos a sentir de parte de Dios es ese dolor por el pecado. Es la convicción de pecado. Pero no nos va a coger el Señor por el cuello y nos va a traer, arrepiéntete. No, es una decisión que usted y yo tenemos que tomar de manera voluntaria, arrepentirnos. Y el mejor momento para hacerlo es el momento que a veces son solo segundos, cuando el Espíritu de Dios comienza a tocar nuestros corazones. Cuando luego escuchamos la palabra y nuestros corazones arden, es el momento de tomar la decisión y entonces el Espíritu Santo nos da la fuerza para abrazar la fe de Cristo, para abrazar el mensaje del evangelio y poder caminar adelante. Es necesario arrepentirse, amigos que me escuchan. Es necesario arrepentirse. Iglesia de Cristo, hemos recibido un mensaje y este mensaje para que produzca un efecto en el que lo oye, tiene que incluir el arrepentimiento de pecados. Es bueno decirle a la persona, mira, Cristo te ama, yo voy a orar y todo, y Él te va a sanar y tú verás que las cosas van a mejorar, pero está incompleto el mensaje si no le decimos, tienes que arrepentirte de tus pecados. Cuando ellos le preguntaron a los apóstoles, dice Pedro, entonces, ¿qué haremos? Porque nuestros corazones arden. Es cierto lo que está diciendo, no lo podemos resistir. Entonces Pedro dijo, bueno, arrepiéntanse. Arrepiéntanse.
Más adelante, Hechos 3, 19 y 20 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Arrepiéntanse de su pecado, vuelvan a Dios. Frénense. Decídanse no seguir en ese camino. Devuélvanse, porque eso es arrepentirse. Vuélvanse a Dios. Tórnense en la dirección hacia Dios. Entonces, y es importante este entonces aquí, porque me está diciendo que es un resultado. Entonces, ustedes recuerdan, en matemática nos enseñaban una condicional, ¿verdad? Una propuesta condicional, algo así se llamaba, una condición. Habían varias, sí y solo sí, o también estaba sí, entonces, o sí y solo sí, sí y solo sí. Si hace tal cosa, entonces va a obtener tal resultado. La salvación solo lo recibimos cuando nos arrepentimos. La salvación solo viene cuando nos arrepentimos. Jesucristo viene a vivir en nosotros cuando nos arrepentimos. Nuestra vida cambia y nos constituimos hijos de Dios solo cuando nos arrepentimos. Una persona que no se arrepiente no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo el que nace de nuevo por medio de Cristo es hijo de Dios. A los que le recibieron le dio el derecho legal de constituirse hijos de Dios. A los que creyeron, solo a los que creen. Todos somos hechuras de Dios, criaturas de Dios. Pero todas las criaturas de Dios necesitamos escuchar el evangelio y aceptarlo. Por eso Jesús dijo: predíquenle a todas mis criaturas el evangelio, y el que creyere de mi criatura, entonces será salvo. Solo el que acepte el evangelio es salvo. Solo el que acepta el evangelio es hijo de Dios. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Amigo que me escucha, está buscando paz, está buscando descanso, bienestar, quiere estar con Dios, quiere que Dios te bendiga. Hermano que me escucha, está aquí en la iglesia, y una de las razones porque quiere estar cerca de Dios, quiere ver a Dios obrando en tu vida. Aquí está la clave: arrepentimiento. Y entonces de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio. Hay que devolverse y no seguir el camino del pecado. Bendito sea Dios. Pero la iglesia tiene un gran compromiso, y esa es nuestra encomienda. Ese es nuestro mensaje, nuestro testimonio. Es hablar de Cristo para que las vidas se arrepientan y entonces sean salvas. Aleluya. A veces somos movidos a compasión por una situación que está pasando a alguien, y le hablamos y le damos ánimo, y eso está buenísimo, pero que nunca nos falte a nosotros el llamado al arrepentimiento, el confrontar. La gente no quiere ser confrontada. Quieren a Dios y al pecado, a Dios y al mundo. Y aún dentro de la iglesia muchas veces nosotros queremos estar en dos aguas, un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y eso significa que no hay arrepentimiento. Es necesario hablar de esto, mis hermanos. Es necesario. Y óigame bien, no hay otro evangelio que no sea salvación, redención por medio de Jesucristo para los que creen. Vida eterna, vida nueva para los que se arrepienten. No hay otro evangelio. Es lo mismo el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Esto es lo mismo, se refiere a lo mismo. Y todo esto se recibe por la fe, por el arrepentimiento al escuchar la palabra. Bendito sea Dios. Hay gente que quiere hablar de muchas cosas, o habemos otros que queremos que se nos digan muchas cosas, menos un llamado al arrepentimiento. Y entonces, como hay comezón de oír ese mensaje, aunque no sea el mensaje del reino, el evangelio del reino, entonces dice que en estos tiempos se aglomeraría la gente
por la comezón de oír, el hambre de oír, pero buscarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, que le hablaran palabras suaves, palabras bonitas, pero que no lo llamaran al arrepentimiento. Y el apóstol dice, miren, si aún ángeles del cielo bajan predicando otro evangelio, sean anatemas. Es el evangelio que hay que hablar. Y la iglesia de Cristo no puede avergonzarse del evangelio. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, en tiempos difíciles, en tiempo en el que el mundo llama malo a lo bueno y a lo bueno malo. Tiempos difíciles en que todo está cambiando y la presión del príncipe de este mundo sobre la iglesia es para que cambie la predicación del evangelio por palabras vanas, por filosofías huecas y por cosas que no van a producir salvación en nadie. Y ese es el esfuerzo de Satanás, de que hablemos cosas que realmente no produzcan arrepentimiento, porque lo que le quita derecho a Satanás sobre una vida es el arrepentimiento. Le quita el derecho inmediatamente cuando una persona se arrepiente. Y le da derecho a Cristo de venir a ordenar esa vida. Así que no podemos sentir vergüenza de nuestro evangelio. No podemos cambiar nuestra predicación. No importa que los tiempos cambien, que las circunstancias cambien, que la presión aumente. No podemos cambiar nuestro evangelio. La iglesia de Jesucristo tiene que hablar de Jesucristo. Tiene que comunicar el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús para los que se arrepienten. Bendito sea Dios. Pablo decía en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Aleluya. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Les digo eso otra vez. El evangelio es el poder de Dios para salvación. No hay otra cosa. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Satanás quiere que todos se pierdan. La semana pasada hablábamos del lago de fuego. Y es el deseo de Satanás ser acompañado por muchos humanos, por mucha gente. Y arder allí en el lago de fuego eternamente. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. No quiere que se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la forma es la predicación del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a los que creen. Porque por el evangelio dice, o porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bendito sea Dios. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Bendito sea Dios. Es necesario, iglesia, que nosotros compartamos el evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra misión. Hablar el mensaje de Jesucristo. Esa es nuestra misión. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado. Nos ha dado el poder, la autoridad de Cristo para que lo hablemos. Y mientras lo hablemos en el nombre de Jesús, ¿sabe lo que va a pasar? Las vidas serán compungidas. Óigame bien, iglesia, de hoy en adelante usted se va a parar y cada vez que tenga la oportunidad de hablar de Cristo, lo va a hacer en la autoridad de Cristo Jesús. Levante su mano en el nombre de Jesús como un acto de fe. Yo lo voy a hacer en la autoridad de Cristo. Voy a hablar el evangelio, que es poder para salvación. No es cualquier cosa, es poder para salvación. Lo voy a hablar en la autoridad de Cristo, y mientras lo abre, el Espíritu Santo conmoverá los corazones. El Espíritu de Dios removerá las conciencias. El Espíritu de Dios convencerá de pecado. Así que lo voy a hacer constantemente. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque muchas vidas serán salvadas por medio de la predicación del evangelio cuando yo abra la boca. Bendito sea Dios.
Oh, gloria a Dios. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Amigo que me escucha, hay poder en el Evangelio de Jesucristo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Es el tiempo de levantarse y decir: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Borra mis pecados. Lávame en tu sangre, Señor. Hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Dios, y que nunca jamás sea borrado. Ven a gobernar mi vida, Señor. Quiero servirte, quiero amarte por la eternidad. En el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración, si el Espíritu Santo de Dios te está moviendo mientras escuchas esta palabra, yo te invito a dar el siguiente paso. Y es a congregarte. Es necesario congregarse. Dice que los primeros conversos, los primeros convertidos, se arrepintieron, se añadieron como 3,000 ese día. Y dice que entonces compartían, no cesaban de compartir la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Y de participar en la comunión con los santos, en el partimiento del pan. Es necesario entrar a esa comunidad de fe. Es necesario comenzar a crecer, recibir doctrina apostólica, palabra de vida que te fortalezca, que te edifique y no desconectarte. Es necesario comenzar a orar diariamente. Es necesario comenzar a leer la palabra de Dios, que será el alimento a tu nueva vida. Es necesario. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Iglesia, es un momento de retomar otra vez nuestro llamado. Es el momento de retomar la predicación del Evangelio. Es el momento de hablar el Evangelio completo y llamar pecadores al arrepentimiento. Y veremos la salvación de Dios manifestada en todos aquellos que la escuchan. En el nombre de Jesús.